Mason Hill, un joven soldado recién dado de baja del servicio, solo buscaba leña junto a su perro, Bolt, cuando se topó con una patrulla policial destrozada en lo profundo del bosque nevado. El parabrisas había sido atravesado por disparos. La sangre manchaba la nieve, y justo afuera de la puerta, un joven oficial yacía moribundo, baleado en el hombro, apenas respirando. Su radio estaba muerta. No vendría refuerzo alguno. Se había arrastrado hacia afuera, con la esperanza de que alguien lo encontrara. Ese alguien fue Mason. Pero salvarlo fue solo el comienzo, porque detrás de esa bala había un secreto por el cual valía la pena matar, y ahora Mason y Bolt están siendo casados. Lo que sucedió después te hará creer en los milagros de nuevo. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Lakewood, Montana. Un pueblo de montaña devorado por el invierno. El tipo de lugar donde el aire mismo parecía congelado, donde incluso el sonido luchaba por moverse a través de la pesada nieve. Los pinos se doblaban bajo el peso blanco, sus ramas crujiendo mientras el viento aullaba a través del valle. La noche ya había reclamado el bosque, dejando solo el reflejo fantasmal de la luna sobre acumulaciones de nieve intocadas. Mason Hill se ajustó la bufanda contra la mandíbula. Su aliento salía en lentas nubes mientras avanzaba con dificultad por el bosque, detrás de la vieja cabaña de su abuelo. Llevaba solo 2 semanas de regreso en casa, si es que este lugar aún podía llamarse hogar. La cabaña, inclinada y agrietada por años de abandono, era todo lo que quedaba después del ejército, después de Afganistán, después de perder a casi todos los que alguna vez había llamado hermanos. A sus 27 años, Mason tenía el aspecto de un hombre mayor que sus años. De hombros anchos, bien afeitado, su cabello lo suficientemente corto como para recordarle a cualquiera la precisión militar. Se movía como alguien que aún escuchaba ecos distantes, siempre explorando, siempre consciente. Su chaqueta era de uso militar, de color verde olivo descolorido con puños deshilachados. Sus botas habían cruzado desiertos antes de encontrarse con esta nieve. Junto a él caminaba su pastor alemán, Bolt, de 5 años, negro y canela. Su paso firme pero marcado por una leve cojera en la pata trasera. Bolt había servido 2 veces. Habían sido emparejados en el campo como unidad médica y de detección. Cuando una explosión en la carretera destrozó la pata del perro, Mason había firmado los papeles de baja para llevarlo a casa. 2 soldados, marcados y silenciosos, ahora patrullando su propio pequeño rincón del mundo. El bosque estaba cargado de silencio excepto por el crujido de botas y patas rompiendo la nieve. Mason balanceaba su linterna en arcos lentos, su pálido haz cortando a través de la niebla de su aliento. No estaba cazando, solo recolectando, buscando ramas caídas para mantener ardiendo la estufa de la cabaña durante la noche. Era el tipo de tarea simple que mantenía a su mente quieta, sin órdenes, sin alarmas. Solo aire frío, soledad y el ritmo constante de la nieve bajo sus botas. Pero incluso esa frágil paz no duró mucho. Las orejas de Bolt se movieron. Su cabeza se levantó bruscamente, la nariz probando el aire. Un gruñido bajo se formó en su pecho. Mason se congeló. Sus instintos se activaron antes que el pensamiento. Apagó la linterna. La oscuridad los engulló. «Tranquilo, chico», susurró, agachándose detrás de un grupo de abetos. La noche era tan silenciosa que podía escuchar los latidos de su corazón y la suave respiración de Bolt junto a él. Entonces llegó, débil, distante, casi tragado por el viento. ¡Bang! Un solo disparo, luego otro, luego un tercero. Más agudo, más cerca esta vez. Los ecos rebotaban en las laderas como fantasmas huyendo a través de la oscuridad. El pulso de Mason se ralentizó en lugar de acelerarse. Un viejo reflejo perfeccionado por años de supervivencia. Sus ojos se estrecharon, escudriñando la línea de árboles. En algún lugar, allá afuera, más allá del arroyo congelado, alguien estaba disparando, y por el ritmo no estaba cazando. Bolt presionó contra su pierna, alerta. «Sí», murmuró Mason, con voz baja y firme. «Yo también lo escuché». Encendió la linterna de nuevo, manteniéndola baja cerca del suelo. Los copos de nieve flotaban a través de la haz como chispas de ceniza. El bosque se extendía silencioso e interminable delante de él. No estaba seguro de por qué comenzó a caminar hacia el sonido. Tal vez era el hábito.
Tal vez era el soldado aún enterrado dentro de él, el que no podía ignorar los problemas aun cuando no era su pelea. Ajustó la correa de su mochila, una mano enguantada rozando el mango del cuchillo de combate atado a su muslo. El acero estaba frío a través de la tela, pero familiar. Reconfortante en una manera extraña, un reflejo de soldado que se negaba a morir. El bosque adelante parecía más oscuro ahora, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración. Mason miró hacia abajo a Bolt. «Mantente cerca», susurró. Los ojos del perro captaron la tenue luz reflejando dorado en la nieve. Juntos comenzaron a moverse, silenciosos, deliberados, dejando un rastro de huellas que pronto sería enterrado por la tormenta que se cerraba detrás de ellos. Y en algún lugar en la distancia, el eco del tiroteo se desvaneció en el viento. Mason se movía con cautela, cada paso a través de la nieve deliberado y silencioso. Bolt se mantenía cerca, orejas alertas, cola baja, su aliento visible en el aire helado. El sonido del tiroteo había desaparecido hacía tiempo, pero la tensión persistía en el pecho de Mason, como el eco de un tambor de guerra. Se movieron por una pendiente, donde los pinos se adelgazaban, revelando un estrecho sendero cubierto de nieve usado por cazadores y el guardabosques ocasional. Fue entonces cuando lo vio. El vehículo apareció a la vista como un fantasma emergiendo de la niebla. Una patrulla policial blanca y negra medio enterrada en la nieve, sus luces rojas y azules aún parpadeando débilmente. La puerta del lado del conductor estaba abierta de par en par. El viento llevaba copos a través del parabrisas roto, ahora telaraña con impactos de bala. Uno de los neumáticos delanteros estaba desinflado. El maletero colgaba ligeramente entreabierto. El paso de Mason se aceleró. Escaneó el área primero. No había señales de nadie más. No había huellas aparte de un patrón de escaramuza caótico cerca del auto. Levantó la linterna y la apuntó hacia el suelo. Sangre. Un rastro de ella manchada y salpicada a través de la nieve, alejándose del auto y hacia un matorral de arbustos. «Bolt, quédate», ordenó Mason firmemente, y el perro se congeló en su lugar. Siguió el rastro rápidamente, el corazón apretándose. 10 yardas del patrullero, parcialmente oculto por ramas y nieve en polvo, yacía un hombre con un uniforme de patrulla azul marino oscuro. Estaba boca abajo, un brazo retorcido debajo de él, el otro arañando la nieve como si intentara arrastrarse hacia adelante. Mason cayó de rodillas y lo volteó suavemente sobre su espalda. El oficial era blanco, de unos 30 y tantos años, con cabello castaño corto y una mandíbula cuadrada empolvada con escarcha. Una bala había atravesado la parte superior de su hombro izquierdo, la tela saturando la sangre. Su placa, rayada y medio cubierta de nieve, decía Harlan. Mason presionó 2 dedos al lado de su cuello. Pulso débil, pero allí. Se inclinó cerca. «Oficial, ¿puede oírme?» Los párpados del hombre se agitaron, sus labios se separaron, la respiración superficial y rasposa. Bolt rompió el comando y se acercó, la nariz temblando. Rodeó a los dos, luego se sentó cerca del costado del oficial y dejó escapar un gemido bajo. «Buen chico», susurró Mason. Desabrochó su mochila y sacó la manta térmica de emergencia. Después de cepillar la nieve del torso del hombre, la colocó sobre él y se arrodilló junto a la herida. Era una herida de entrada y salida. La bala había entrado limpiamente cerca de la clavícula y había salido por la espalda, pero el sangrado no se había detenido. Mason alcanzó gasa y vendajes de presión. Sus dedos enguantados trabajaban rápidamente, con capas de urgencia tranquila que solo venía de la experiencia. El oficial temblaba violentamente. «¿Estás bien?», dijo Mason en voz baja. «No estás solo». Hurgó con la radio de hombro del hombre, llevándola a su boca. «Este es Mason Hill. Tengo un oficial herido cerca del marcador de milla 16, al norte del sendero Hollow Pine. Ha sido baleado. Repito, oficial caído». Estática. El mismo siseo distorsionado respondió sin importar cuántas veces Mason presionara el micrófono. Miró su teléfono. Sin servicio. «Por supuesto», murmuró. Bolt se acostó junto al oficial, presionando su cuerpo cálido cerca. Su pelaje era lo suficientemente grueso como para proteger la mayor parte del frío. El hombre se movió ligeramente, murmurando palabras incoherentes. «Mantén presión en esa herida, amigo», dijo Mason mientras envolvía el brazo del oficial apretado contra su pecho.
Voy a sacarnos de aquí. Se levantó y examinó los alrededores. Una nieve ligera aún caía, pero el aire se estaba volviendo más frío. El viento empujaba más fuerte a través de los árboles y el sol había desaparecido hacía mucho más allá de la cresta. No durarían aquí afuera. Mason miró hacia atrás hacia la patrulla. No servía de nada. Deshabilitada, baleada, neumáticos desinflados. Quien hizo esto no solo quería escapar, querían al oficial Harlan muerto y pensaban que habían tenido éxito. Mason regresó, se arrodilló y deslizó sus brazos debajo de la espalda y rodillas del oficial. «Voy a levantarte ahora», advirtió. El hombre dejó escapar un gemido estrangulado mientras Mason lo izaba, su cuerpo más pesado con el equipo de invierno y la tela empapada de sangre. Bolt ladró bruscamente una vez, no por alarma, sino alerta. La cabeza de Mason se sacudió hacia el bosque. Silencio, luego viento, pero sin movimiento. Aún así, su piel se erizó. Se apresuró de regreso hacia el sendero. La cabaña no estaba lejos, tal vez 15 minutos a paso rápido, pero cargar a un hombre adulto a través de la nieve hacía que esa fuera una estimación brutal. Bolt caminaba junto a ellos, ocasionalmente olfateando el viento. Las botas de Mason se hundían profundamente en el sendero helado. Su aliento llegaba pesado, controlado. Años en el campo lo habían entrenado para no entrar en pánico, ni siquiera ahora. «Aguanta», le dijo al oficial mientras ajustaba su agarre. «Estamos cerca». Detrás de ellos, las luces de la patrulla parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. El bosque era un borrón interminable de blanco y negro mientras Mason luchaba a través de la nieve profunda, el oficial herido lánguido en sus brazos. La tormenta aullaba contra su rostro, mordiendo a través de su bufanda, pero él seguía moviéndose. Cada aliento quemaba sus pulmones. Bolt corría adelante, despejando el camino, ocasionalmente girándose con ojos preocupados. Para cuando Mason llegó al claro, sus brazos y espalda gritaban de agotamiento. La pequeña cabaña apareció a través de la nieve como un recuerdo que se desvanecía, torcida, de madera, la luz del porche parpadeando débilmente a través de la tormenta. Abrió la puerta de una patada con su bota y llevó al oficial adentro. El calor repentino lo golpeó como una ola. El aire estaba cargado de humo y el tenue aroma de resina de pino. Colocó al hombre en el viejo sofá cerca de la chimenea fría. El rostro del oficial estaba pálido, su uniforme empapado de sangre y nieve derretida. Mason dejó caer su mochila junto al sofá y se dirigió directamente a la chimenea. Arrojó troncos, un puñado de leña y encendió un fósforo. La llama prendió rápidamente, crepitando hasta cobrar vida, llenando la habitación con luz naranja parpadeante. «Aguanta ahí, hombre», murmuró Mason mientras regresaba al sofá. «No vas a morir en mi cabaña». Desabotonó la chaqueta del oficial y cortó la camisa manchada de sangre con su cuchillo. La herida de bala cerca del hombro era profunda, una entrada limpia, pero sangrado abundante. Mason reconoció los signos de shock inmediatamente. Respiración superficial, piel pálida y manos temblorosas. Sacó su kit médico de la mochila, sus movimientos calmados y practicados. Limpió la herida con yodo, ignorando el débil gemido del oficial. Luego, con mano firme, presionó gasa firmemente contra la herida de entrada, envolvió un vendaje de presión alrededor del hombro y lo ató debajo del brazo para detener el sangrado. El olor a antiséptico se mezclaba con el humo del fuego. Bolt paseaba cerca, gimiendo suavemente. Mason levantó la vista. «Tranquilo, chico. Va a lograrlo». El perro finalmente se acostó cerca del sofá, apoyando su cabeza junto a la mano del oficial como si lo estuviera custodiando. Mason se sentó sobre sus talones y estudió al hombre. Parecía tener unos 30 y tantos años, con cabello castaño corto y un rostro rudo que sugería años de trabajo de campo. Su etiqueta de nombre decía L. Harlan. La placa en su pecho llevaba la insignia de la policía de Lakewood. El oficial se movió débilmente, sus labios moviéndose. Mason se inclinó más cerca, pero solo captó fragmentos. Camión. Máscaras blancas. Las palabras se arrastraron juntas antes de que el hombre volviera a caer en la inconsciencia. Mason frunció el ceño. Lo que sea que hubiera sucedido allá afuera no era aleatorio.
Miró hacia la ventana. El viento afuera se había vuelto violento, nieve golpeando contra el vidrio en ráfagas fuertes. Nadie vendría a través de esa tormenta esta noche. Se puso de pie, moviéndose hacia la puerta, y deslizó la barra de madera en su lugar. Luego tiró las pesadas cortinas a través de cada ventana, sellando la noche. Había aprendido en la guerra que a veces la seguridad significaba desaparecer, hacerse invisible hasta la luz del día. La cabaña crujía con el sonido del viento presionando contra las paredes. Mason revisó las esquinas de la habitación, sin huecos, sin ventilaciones abiertas. Apagó la pequeña lámpara cerca de la ventana y dejó que el fuego fuera su única luz. Cuando regresó al sofá, Bolt aún estaba despierto, ojos fijos en la puerta. Mason se sentó junto a él, frotando el pelaje del perro ausentemente. «No eres el único que huele problemas», murmuró. Revisó el pulso del oficial. Débil, pero constante. El sangrado había disminuido. Eso era bueno. Lo peor había pasado por ahora. Sacó una manta de lana extra del cáter en la esquina y la extendió sobre el hombre, y se sentó cerca del fuego, dejando que su calor se filtrara en sus huesos cansados. La habitación parpadeaba con vida tranquila, madera crepitando, la respiración constante del hombre herido, el suave suspiro del viento afuera. Pero debajo de todo, una pesada tensión persistía. Los instintos de Mason le decían que esto no había terminado. Miró una vez más el arma del oficial junto al sofá. Glock 22 Standard. El cargador estaba medio vacío. Lo que sea que hubiera sucedido allá afuera, el hombre había luchado duramente. Mason se limpió las manos. Luego sacó un atizador de metal de la chimenea y lo encajó contra el mango de la puerta por si acaso. Bolt se movió, orejas temblando ante el débil gemido del viento. «Está bien, amigo», dijo Mason suavemente. Aunque ni siquiera él lo creía. «Estamos a salvo por esta noche». Se recostó, observando la luz del fuego bailar contra las paredes, la tormenta aún gritando más allá de las ventanas. La nieve seguía cayendo, enterrando el mundo afuera. Pero dentro de esa pequeña cabaña había calor, vida y la calma frágil antes de lo que viniera después. El fuego se había consumido hacía mucho hasta brasas resplandecientes, para cuando la primera luz gris del amanecer se deslizó a través de una grieta en las cortinas. Mason se movió en el suelo junto al hogar, rígido por dormir en tablones de madera viejos, envuelto en una manta de lana que olía levemente a cedro y humo. Bolt ya estaba despierto, paseando cerca de la puerta con las orejas adelante. Su aliento se hinchaba en el aire frío de la mañana, aún aferrado a las esquinas de la cabaña. Mason se frotó los ojos y se sentó lentamente, mirando hacia el sofá. El oficial Luke Harlon permanecía inmóvil bajo la gruesa manta. Su rostro había recuperado un poco de color y los vendajes en su hombro estaban secos, sin sangrado fresco. Mason se puso de pie, se acercó y presionó suavemente su muñeca en busca de pulso. Firme, más fuerte que anoche. «Aún respirando», murmuró Mason. «Eso es algo». Caminó hacia la pequeña ventana junto a la estufa y apartó la cortina lo suficiente para echar un vistazo afuera. La tormenta había pasado, los pinos estaban envueltos en blanco y un silencio inquietante se cernía sobre el claro. La quietud espeluznante que seguía a la violencia en la nieve. El mundo parecía pacífico, pero Mason había visto suficientes campos de batalla para saber que la paz a menudo era una mentira. Agarró sus botas, se las puso y salió al porche con Bolt siguiéndolo de cerca. La madera crujió bajo su peso. Una ráfaga de viento sacudió un panel suelto en el costado de la cabaña. Escaneó la línea de árboles por hábito. Entonces lo vio en la nieve, a unos 15 pies del porche. No huellas de venado, no de conejo. Humanas. Huellas parciales, no limpias pero pesadas. Un movimiento de arrastre detrás de una. Alguien había cojeado o se había agachado bajo. El rastro conducía desde el bosque, rodeaba la cabaña
y desaparecía de nuevo en los árboles. «Bolt», dijo Mason en voz baja. El perro siguió su mirada, olfateó el aire y dejó escapar un ladrido agudo y bajo. Mason bajó a la nieve, cuidadoso de no perturbar las huellas. Las huellas no eran de él y definitivamente no de Luke. Alguien había estado aquí, observando. Tal vez anoche, tal vez mientras dormía. No siguió las huellas, todavía no. De vuelta adentro, el calor golpeó su rostro como una manta. Atrancó la puerta, cerró la cortina de nuevo y se movió de vuelta hacia Luke, quien ahora se movía bajo la manta. Luke parpadeó, párpados pesados, pupilas ajustándose a la luz. Su voz era ronca cuando habló. «¿Aún vivo?» Sí, dijo Mason, agachándose junto a él. ¿Lo estás? Apenas. Luke intentó sentarse, pero se estremeció inmediatamente, su rostro torciéndose de dolor. Tómalo con calma. Perdiste mucha sangre. Cosí lo peor, pero ese hombro va a doler como el infierno. ¿Dónde estoy? Mi cabaña, fuera de la cresta justo después del sendero Hollow Pine. Tuviste suerte de que yo estuviera caminando con mi perro. Un poco más allá afuera y te habrías congelado hasta morir. Luke respiró lentamente. Luego miró alrededor de la habitación. ¿Radio? ¿Teléfono? Muertos, sin señal, y tu radio era solo estática. Estamos aislados hasta que pueda caminar hasta el pueblo o hasta que se despeje esta tormenta. Luke tragó. Luego asintió como si recordara. Bloquearon la señal. Deben haber tenido un interferidor. Así es como prepararon la trampa. Mason se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó? Luke se movió. Patrulla de rutina. Habíamos recibido informes. Camioneros locales dijeron que había vehículos extraños moviéndose por el camino del norte tarde en la noche. Sin placas, ventanas cubiertas. Seguí uno. Camión de carga blanco sin nombre de compañía. Lo seguí hasta que giró en un camino de acceso de servicio cerca del borde de la jurisdicción del condado. Hizo una pausa, respirando más pesado. Ni siquiera me acerqué. Otro vehículo me cortó el paso. 3 tipos salieron, vestidos como trabajadores de carretera, chalecos de alta visibilidad, botas, pero se movían como profesionales, estilo militar. Uno de ellos tenía una R. Sin dudarlo, abrió fuego directo a mi parabrisas. ¿Y no terminaron el trabajo?, preguntó Mason. Pensaron que lo hicieron. La bala me golpeó el hombro, me hizo girar de costado, salí del auto y me arrastré antes de desmayarme. Supongo que no quisieron revisar el cuerpo en una tormenta de nieve. Logró una sonrisa sombría. Su error. Mason se puso de pie y caminó hacia la ventana de nuevo. Dijiste camión blanco, sin placas. Sí, respondió Luke. Del tipo que alquilarías de un almacén. En blanco, limpio, pero era demasiado grande para una entrega local. Parecía que podría transportar una docena de personas en la parte trasera. El ceño de Mason se frunció. ¿Crees que era contrabando? Luke asintió. Drogas al principio, pero luego los informes se volvieron más extraños. Personas desapareciendo, hombres sin hogar del refugio en el pueblo, fugitivos. No los sospechosos habituales de tráfico. Es como si alguien estuviera limpiando las calles sin dejar cuerpos. ¿Conseguiste alguna identificación? No. Solo una palabra escrita en una puerta de almacén en uno de los informes. Luke se movió de nuevo, haciendo una mueca. Everlake. Mason se quedó quieto. He oído ese nombre, dijo. Encontré una nota en el bolsillo de tu chaqueta. Decía, envío Everlake, 223 North Access Road. La mandíbula de Luke se tensó. Estaban moviendo algo noche. Me acerqué demasiado. Mason no dijo nada por un tiempo. El fuego crepitó, madera abriéndose. Bolt se sentó junto a Luke ahora, la cola moviendo débilmente. Luke miró al perro. ¿Es tuyo? Sí. Su nombre es Bolt. Servimos juntos en Afganistán. Es mejor leyendo problemas que yo. Tiene buenos instintos, murmuró Luke. Mason asintió, pero mantuvo sus ojos en la ventana. No está seguro aquí. Y si te siguieron tan lejos en el bosque, podrían venir a buscarte de nuevo. Piensan que estoy muerto, respondió Luke, pero no sonaba como convicción. No, dijo. Son profesionales. Los profesionales revisan.
Alcanzó el atizador de la chimenea y lo deslizó silenciosamente por el piso hacia su silla. Luego caminó de vuelta a la puerta, reforzó la cerradura de nuevo y agarró el rifle de caza de la pared. No era de uso regulatorio, solo un viejo Winchester con culata agrietada, pero haría el trabajo. Afuera, la nieve estaba cayendo de nuevo, ligera, suave, pero Mason sabía lo que se escondía detrás de ella ahora. El sol era un borrón opaco detrás de las densas nubes matutinas cuando Mason empacó lo último de la gasa y analgésicos en su morral. Luke estaba sentado erguido en el sofá, su brazo herido atado firmemente contra su pecho. Parecía pálido pero decidido. «Puedo caminar», dijo, haciendo una mueca mientras empujaba hasta ponerse de pie. «¿Cojearás?», respondió Mason, cerrando la cremallera de la bolsa. «Pero te moverás. Eso es suficiente por ahora». Luke estaba vestido con los mismos pantalones de patrulla manchados de sangre, pero Mason le había prestado una camisa térmica gris limpia y su chaqueta de campo del ejército de repuesto. Le colgaba un poco floja en el marco delgado de Luke, pero lo mantendría caliente. «Bolt ya está recogiendo algo», agregó Mason, ascendiendo hacia el pastor alemán, quien estaba parado junto a la puerta, cola baja y alerta. El perro había estado inquieto desde el amanecer, paseando, olfateando cerca de las ventanas, circulando de vuelta hacia el borde este del claro. «Confío en él», dijo Luke. «Veamos a dónde nos lleva». Mason abrió la puerta y el frío los golpeó en el pecho como una bofetada. La nieve se había sentado profundamente durante la noche, amortiguando cada sonido. El bosque estaba silencioso como si esperara. Bolt trotó adelante, nariz al suelo, trazando una línea invisible a través de los árboles cargados de nieve. Siguieron, cuidadosos y silenciosos. Mason llevaba un rifle de caza colgado del hombro. Luke, a pesar del dolor, insistió en mantener su arma de mano cargada y al alcance. Después de 10 minutos, Bolt se detuvo en el borde de una marca de neumático casi oculta bajo una fina acumulación. La nieve la había cubierto parcialmente, pero la compresión pesada todavía era visible. Profunda, ancha, lo suficientemente fresca como para haber sido dejada durante la tormenta. Mason se agachó, estudiando el patrón. Ruedas traseras duales. Esto no era una camioneta. Probablemente un camión de caja mediano como el que viste, lo que significa que estaban cerca, dijo Luke. Tal vez todavía lo estén. Bolt olfateó la marca y giró, cortando hacia los árboles en un ángulo, siguiendo la línea de neumático más profundo en el bosque. Mason y Luke se mantuvieron cerca detrás. Cada rama, arroyo y llamada de cuervo distante los ponía tensos. Después de casi una hora de navegar a través de maleza densa y barrancos helados, alcanzaron una ruptura en el bosque. Una cerca de alambre oxidado rodeaba lo que parecía un almacén industrial abandonado. La nieve se había acumulado en montones irregulares contra las paredes exteriores. El lugar parecía que no había visto uso oficial en años. Un letrero de metal descolorido sobre la puerta decía Redfern Storage, cerrado desde 2009. Bolt se detuvo en la cerca, ladrando 2 veces bruscamente. Mason escaneó el área. Sin cámaras, sin huellas, sin vehículos a la vista, ¿pero alguien ha estado usando este lugar? Treparon por un desgarro en la cerca, cuidadosos de no dejar huellas obvias cerca de la puerta. Mason hizo un gesto de silencio y se acercó a las puertas del almacén. Estaban con candado, pero el candado había sido manipulado recientemente. Los rasguños eran frescos. Usando una palanca de su bolsa, Mason lo abrió con algunos golpes calculados. La pesada puerta gimió mientras se deslizaba hacia atrás. Dentro, el aire era frío y metálico, lleno del olor a óxido y moho. Ejes de luz cortaban a través de agujeros en el techo, iluminando parches del piso. En la esquina lejana había un grupo de cajas, una silla de metal plegable y un colchón sucio en el suelo. Luke se movió hacia una mesa apilada con desorden. En la parte superior había un par de esposas rotas, un lado aún ensangrentado. Mason dio un paso más adentro y vio algo bajo una lona. Un contenedor de plástico medio lleno de bolsas de plástico selladas que contenían artículos personales, calcetines, cepillos de dientes, identificaciones medio usadas, cuadernos rotos. Luke recogió uno de los papeles y entrecerró los ojos. «Mira esto», dijo, sosteniendo una etiqueta laminada. «Es una pulsera, como de un hospital». Mason la tomó. El nombre habría sido manchado, pero debajo había un código QR. Junto a ella, medio enterrada bajo una caja de herramientas, había una carpeta.
Dentro había hojas impresas, cada una con un nombre, edad y un código QR coincidente. La mayoría de estas personas están listadas como transitorias, desaparecidas o vistas por última vez en refugios, dijo Mason, hojeando las páginas. Están apuntando a los vulnerables. Luke apretó su mandíbula. Este es un sitio de retención. Están clasificando personas, tomando identificaciones, despojando posesiones. Mason señaló una de las hojas QR. Esta tenía una nota garabateada en la esquina. Transferencia MedPoint South, ala de cuarentena, retener para transporte. MedPoint South, repitió Luke. Esa es la vieja clínica de cuarentena cerca de la carretera. Fue cerrada después del brote en el 21. Mason lo recordaba. El lugar había sido usado para aislamiento temporal durante un brote de gripe, luego abruptamente cerrado cuando el Estado retiró la financiación. Ahora, su recinto cercado, habitaciones privadas y muelles de carga subterráneos lo hacían perfecto para algo más oscuro. Pensé que estaba tapiado, murmuró Luke. Alguien lo destapió. Bolt ladró de nuevo, esta vez hacia una puerta lateral. Fueron a revisarla, pero estaba encadenada desde afuera. A través del vidrio sucio de la ventana, Mason apenas podía distinguir otro contenedor de plástico. Este con zapatos desechados, tamaños de niños. El rostro de Luke se endureció. Necesitamos pruebas. Suficiente para involucrar a los federales. Mason sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de todo. Las esposas, las cajas, las listas QR, las pulseras. Metió algunos documentos en su bolsillo como evidencia. Entonces un leve zumbido mecánico captó la atención de Bolt. El perro se congeló, orejas erectas, gruñendo bajo. ¿Qué es?, preguntó Mason. Bolt miró hacia la parte trasera del edificio, luego corrió hacia el panel roto cerca del suelo. Mason siguió y miró a través del hueco. Lejos, más allá de la parte trasera del almacén, por un sendero apenas visible cubierto de nieve, marcas de neumáticos frescas aún humeaban en el frío. «Acababan de estar aquí», dijo Mason en voz baja. «Y están regresando», asintió Luke una vez. «Entonces era mejor que no estemos aquí». La nieve había dejado de caer para cuando Mason y Luke regresaron a la cabaña, justo después del atardecer. Dijeron poco en el camino. El aire frío picaba sus rostros y ambos estaban agotados físicamente del camino, emocionalmente de lo que habían descubierto. El almacén, las listas QR, las señales inconfundibles de tráfico humano. Nada de eso era teórico ya. La cabaña estaba quieta, medio enterrada en nieve. Humo rizándose suavemente de la chimenea que Mason había dejado ardiendo. Bolt subió los escalones primero, olfateando el porche, cola rígida. Mason hizo una pausa. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, observando la postura del perro. Bolt no ladró, pero se quedó cerca de la puerta con las orejas alertas y el cuerpo tenso. Mason subió junto a él y probó la puerta, aún cerrada desde adentro, sin perturbar. La abrió con cuidado, escaneando la habitación con la linterna antes de entrar. Nada parecía fuera de lugar. El fuego se había atenuado pero no se había apagado, las mantos aún en el piso donde las habían dejado, el equipo intacto. Entró Luke detrás de él, claramente con dolor. Se sentó cerca de la estufa exhalando. «Todavía se siente como si alguien estuviera mirando», murmuró. Mason no respondió. En cambio, se movió hacia el perchero y sacó la chaqueta de Luke de su gancho. Algo lo había estado molestando desde antes en el almacén. Una picazón que no podía sacudirse. Volteó el abrigo, luego palpó a lo largo del forro. Cerca del dobladillo trasero, cosido en la tela, sintió un pequeño bulto duro. «Encontré algo», dijo. Usando un cuchillo, cortó una abertura en la costura interior y sacó un disco de plástico negro, del tamaño de la mitad de una moneda, plano con un punto rojo parpadeando apenas visible en la luz baja. «Rastreador», confirmó Mason. «Grado militar. No algo que recoges en la tienda de la esquina». Luke palideció. «Me han estado rastreando desde la emboscada». Mason se puso de pie, caminó hacia la chimenea y arrojó el dispositivo a las llamas. Chisporroteó una vez, antes de derretirse en las brasas. «Sabían que sobreviviste», dijo oscuramente. «Sabían que correrías. Probablemente siguieron las señales de aquí». Luke ya estaba de pie,
el dolor olvidado. Entonces, necesitamos irnos ahora. Bolt ladró una vez, agudo, fuerte. Entonces, el mundo afuera se hizo añicos. Una luz cegadora inundó las ventanas. El rugido del motor llegó un segundo después. Un camión, rápido y cerca. Luego el choque. Algo golpeó contra el porche, astillando madera y vidrio. La puerta delantera explotó hacia adentro. Mason agarró a Luke y lo empujó detrás del sofá. Bolt gruñó y se lanzó adelante, pero se detuvo en seco, bloqueando el camino. El camión, una pick-up negra mate, sin faros, había embestido la cabaña de frente. Mason podía verlo ahora a través del marco roto, vapor siseando del capó. Dos figuras sombreadas saltaron del vehículo, una sosteniendo lo que parecía un rifle automático. «¡Muévete!», gritó Mason arrastrando a Luke hacia la salida trasera. Los disparos atravesaron la pared frontal, enviando astillas de madera y vidrio lloviendo. Bolt salió disparado adelante, ladrando salvajemente, guiándolos a través de la cocina y hacia el cobertizo de almacenamiento trasero. Mason no dudó. Él y Luke abrieron de golpe la puerta trasera, corrieron a través de la nieve mientras las balas desgarraban la cabaña detrás de ellos. El humo siguió cuando el fuego prendió en el queroseno derramado de la linterna volcada. No se detuvieron hasta llegar a la base de la cresta, donde un túnel de alcantarilla medio enterrado corría bajo el viejo camino de acceso. Mason lo había reforzado meses atrás como almacenamiento de emergencia para leña y combustible. Esta noche serviría otro propósito. Bolt se arrastró primero. Mason ayudó a Luke adentro, luego siguió, jalando la puerta oxidada cerrada detrás de ellos. Dentro estaba oscuro, frío y seco. Mason encendió un fósforo, encendiendo una sola vela de emergencia que mantenía guardada en una caja metálica. La luz parpadeante reveló el espacio estrecho, justo lo suficientemente alto para sentarse erguido, paredes alineadas con cajas. Luke se recostó, agarrando su hombro. Respiración irregular. «¿Estás bien?», preguntó Mason. «Solo magullado», murmuró Luke. «No me golpearon de nuevo». «¿Tú?». «Igual. Pero la cabaña se fue. No hay vuelta atrás». El resplandor naranja de las llamas distantes era visible a través de una grieta en la puerta oxidada del túnel. Querían terminar lo que empezaron, pero subestimaron a Bolt. El perro, descansando junto a ellos, movió su cola una vez y bajó su cabeza. «No estaban aquí para amenazar. Eso fue un golpe de muerte», dijo Mason sin rodeos. «El rastreador GPS, el retraso después del almacén, esto fue premeditado. Esperaron hasta el anochecer». Lucas sintió sombríamente, lo que significa que saben que estamos cerca de algo, y se están poniendo desesperados. El silencio llenó en espacio. El fuego afuera continuó crepitando. Mason miró fijamente la llama, mandíbula apretada. «Necesitamos atacar primero», dijo en voz baja. Luke no respondió de inmediato. Luego se inclinó hacia adelante, voz firme a pesar del agotamiento. «Vamos a ir a Med Point South», dijo. «Esta noche, si podemos». Mason miró a Bolt, luego de vuelta a Luke. «¿Entonces no paramos de movernos?». La noche era amargamente fría mientras Mason, Luke y Bolt se movían silenciosamente a través del bosque cubierto de nieve. Sus alientos salían en rápidas ráfagas blancas, la tenue luz de la luna captando la escarcha en sus barbas y chaquetas. El sendero adelante era estrecho, cercado por viejos pinos pesados con hielo. No había camino, solo memoria e instinto guiándolos hacia Med Point South. La condición de Luke había mejorado ligeramente, aunque el hombro vendado aún palpitaba con cada movimiento. Usaba la vieja chaqueta de campo de Mason, cerrada hasta arriba, y un gorro de punto negro jalado bajo para cubrir sus orejas. Sus pasos eran desiguales, pero sus ojos estaban agudos, escaneando la oscuridad en busca de movimiento. Mason se movía adelante, rifle listo, sus dedos enguantados firmes en la culata. Sus instintos militares nunca descansaban completamente. Había memorizado cada cambio de terreno de su último reconocimiento del área, guiándolos ahora a lo largo de una línea de servicios oculta por la nieve que una vez alimentaba la clínica de cuarentena abandonada. Bolt seguía cerca detrás, nariz baja, orejas alertas, cada paso deliberado. Llegaron a la línea de cerca sur de Med Point justo antes de medianoche.
El edificio se alzaba como un cadáver bajo la luna. Paredes de concreto gris, puertas de metal oxidadas, ventanas cubiertas de escarcha. El frente había sido tapiado, pero parte de la entrada lateral estaba despegada como si algo o alguien la hubiera forzado desde adentro. «Esto es», susurró Mason, agachándose detrás de un generador muerto. Sin energía, sin movimiento. Parece tranquilo. Luke se arrodilló junto a él. Demasiado tranquilo. Mason asintió, luego se volvió hacia Bolt. «Explora». El perro salió disparado hacia adelante, serpenteando bajo a través de la nieve y escombros, deteniéndose cerca de la puerta para olfatear. Luego regresó con un ladrido corto y bajo. La señal era clara, sin actividad reciente dentro. Entraron a través del corredor lateral, armas desenfundadas. El interior era más frío que el aire afuera. Largas camillas abandonadas alineaban los pasillos. Luces fluorescentes sobre sus cabezas parpadeaban inútilmente, algunas colgando sueltas de accesorios rotos. El óxido manchaba paredes que llevaban letreros de peligro biológico descoloridos y flechas de emergencia apuntando a la nada. «Este lugar apesta a historia», murmuró Luke. «Solía patrullar aquí durante el brote. Lo cerraron rápido, demasiado rápido». Mason no respondió. Sus ojos escaneaban las esquinas, observando cables trampa, rayos infrarrojos o peor. Llegaron al ala administrativa, donde las puertas de oficina colgaban torcidas y teclados rotos cubrían el piso. Una habitación, sin embargo, se veía diferente. Huellas más recientes en el polvo y un cajón jalado abierto. Mason lo pateó completamente a un lado y brilló su luz adentro. Papeles, mapas, nombres. Luke los revisó con su buena mano. Registros de envío pero sin producto real listado. Solo iniciales, números y fechas. «Espera aquí». Sacó un sobresellado. En el frente estaba garabateado en letras de bloque. «Autorización de transferencia. Proyecto Everlake». Mason lo abrió cuidadosamente. Dentro había documentos sellados con el logo de una compañía de logística privada. Skywell Integrated Freight. Y una lista de números de placas, algunas con marcas de verificación, otras tachadas. «Esto es lo que necesitamos», dijo. «Esto prueba coordinación entre el tráfico y frentes corporativos». Entonces el pasillo detrás de ellos explotó en un susurro de vidrio y humo. Una bala atravesó la ventana, silenciada, aguda. Mason se agachó. Luke golpeó el piso. Bolt gruñó y saltó hacia un lado. Se arrastraron detrás de un archivero. Otra ronda perforó el marco de la puerta sobre ellos, astillando madera. «Supresor», murmuró Mason. «Están adentro». Luke hizo una mueca mientras cambiaba de posición. «¿Cómo diablos supieron que veníamos?» La mandíbula de Mason se apretó. «Hemos sido observados desde el almacén. Simplemente no sabíamos qué tan de cerca». Se asomó. Vio la silueta tenue de un hombre de negro moviéndose por el pasillo. Rifle levantado, gafas NV brillando débilmente verdes en la oscuridad. Había al menos 2 sombras más detrás de él, moviéndose en formación. «Necesitamos una salida», dijo Luke. Bolt gruñó bajo junto a ellos, ojos entrenados detrás de ellos. Entonces, de repente, el perro se lanzó, derribando a Luke justo cuando una bala se estrelló en la pared exactamente donde había estado la cabeza de Luke. El rifle silenciado ladró de nuevo, pero demasiado tarde. Bolt ya se había movido, flanqueando por el otro lado de la habitación. Mason disparó un solo tiro hacia el pasillo, luego agarró la bolsa de archivos más cercana. La colgó sobre su hombro y alcanzó a Luke. «Muévete». Se agacharon a través de una puerta de mantenimiento y corrieron por un corredor oscuro. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, apenas suficiente para ver. Pasos hacían eco detrás de ellos, rápidos, confiados. «Nos están empujando», dijo Mason, intentando canalizarnos. «No vamos a salir por el frente», respondió Luke, jadeando. «No, sótano». Llegaron a una escalera. Mason pateó la puerta abierta y los llevó por los escalones de 2 en 2. Las paredes de concreto hacían eco cada movimiento. En el fondo, una vieja rampa de lavandería yacía medio colapsada junto a un carrito roto. Mason furó a la izquierda hacia una salida oxidada marcada
suministros, almacenamiento en frío. Bolt ladró de nuevo, esta vez corto y urgente. Estaban siendo acorralados. Mason se dejó caer sobre una rodilla y escaneó las tuberías arriba. Entonces, lo vio. Un viejo conducto de aire cerca del piso, la cubierta medio colgando. «Bolt, ve», susurró. El perro se zambulló sin dudarlo. Mason siguió, arrastrando a Luke detrás. Se arrastraron a través del túnel helado mientras el sonido de botas tronaba detrás de ellos en el pasillo. Después de varios minutos de oscuridad, emergieron en una línea de árboles detrás de la instalación, justo más allá de la puerta de seguridad trasera. El mundo estaba tranquilo de nuevo, hasta que una ráfaga de fuego automático rugió detrás de ellos. Pero era demasiado tarde. Ya se habían ido. No dejaron de correr hasta que llegaron a la cresta. Respirando con dificultad, Luke se desplomó cerca de un tronco caído. Mason se dejó caer junto a él, agarrando la carpeta que habían recuperado. Bolt se sentó entre ellos, lengua colgando, pecho agitándose. «¿Estás bien?», preguntó Mason. Luke asintió lentamente. «Gracias a Bolt». Mason miró la carpeta destrozada. Los bordes estaban rotos, pero el contenido estaba seco. «No fue un viaje en vano», dijo. «Conseguimos algo». Miraron hacia atrás a los árboles, pero en algún lugar detrás de esa oscuridad sabían que ahora estaban siendo cazados. La mañana después de la emboscada fue dura, incluso cuando la luz del sol se filtró a través de la cubierta de nubes adelgazadas. Mason, Luke y Bolt habían acampado en un puesto de caza, encaramado alto en los pinos, medio colapsado pero seco y elevado lo suficiente para ofrecer cobertura. El hombro de Luke estaba vendado de nuevo. El sangrado bajo control. Mason había extendido la carpeta que recuperaron de Med Point South a través de una lona, ordenando página tras página de documentos manchados con moho y tiempo. Algunas páginas listaban códigos de envío y jerga logística. Otras, más escalofriantes, contenían fotos de identificación parciales, nombres de Prila, fechas de desaparición, todas vinculadas a transferencias marcadas con un logo, un triángulo agudo intersectando 3 líneas horizontales, la insignia de Everlake Solutions. Luke se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca ligeramente, y trazó su dedo por una hoja de cálculo impresa. Mira, código de unidad ES09A. Estos fueron transportados desde un ala de aislamiento a una instalación fuera del sitio 3. Pero no hay dirección listada. Borraron la ubicación, respondió Mason. Sabían que alguien podría llegar tan lejos. Sostuvo otra página, una copia de contrato firmada por un gerente de logística de una compañía llamada Skywell Integrated Freights, con una línea de firma de Everlake Solutions. El membrete llevaba el nombre Harold B. Lanes, listado como director senior de cumplimiento externo. No suena como un tipo de campo, dijo Mason. Probablemente se sienta detrás de un escritorio empujando papeles mientras otros ensucian las manos. Luke asintió sombríamente. Averigüemos para quién trabaja. Caminaron hasta el puesto de guardabosques más cercano, una pequeña cabaña de mantenimiento con paneles solares y una radio de emergencia. Estaba cerrada, pero Mason la abrió en segundos. Dentro había una laptop vieja conectada a un enlace satelital. La señal era débil, pero suficiente para ejecutar verificaciones de antecedentes a través de portales federales encriptados a los que Luke aún tenía acceso. Mientras Luke buscaba finanzas y compañías fantasma, Mason calentaba sus manos en una estufa de superficie. Bolt paseaba la cabaña lentamente, mirando entre ellos. Después de varios minutos, Luke hizo clic a través de una página, hizo una pausa, luego se inclinó más cerca. ¿Conseguiste algo?, preguntó Mason, acercándose. En pantalla había un diagrama de flujo de la estructura corporativa de Everlake Solutions. Mostraba docenas de subcontratistas, cada uno registrado bajo nombres vagos: Deller Services, Wendover Supply Chain, North End Leasing. Pero el hilo común, líneas de financiación del concejal Richard Holden, un hombre blanco de 58 años de la ciudad de Southwell, actualmente sirviendo su tercer mandato en el consejo de la ciudad. Luke leyó desde la pantalla. Holden dirige el comité responsable de la financiación de salud pública de emergencia. El año pasado, aprobó un presupuesto para logística de atención y rehabilitación fuera del sitio. Millones en dinero de subvenciones, la mitad canalizado a Everlake. Dinero público para tráfico privado, dijo Mason oscuramente. Cobertura perfecta. Luke apretó su mandíbula.
Si podemos atar a Halden a estas transferencias, todo esto explota. Abiertamente. Entonces Mason se congeló. ¿Qué? Preguntó Luke. Mason tocó uno de los archivos en el piso. Mostraba fotos de individuos de una lista de transferencia. Fotos de identificación descoloridas y granosas, algunas obviamente tomadas en entornos médicos. Había rostros allí que parecían inquietantemente familiares. «Necesitamos que alguien verifique a estas personas», dijo Mason. «Alguien que trabajó en la clínica antes de que cerrara». Luke levantó la vista. «Creo que sé quién». Su nombre era Mabel Griggs, una enfermera jubilada de casi 60 años que solía trabajar en MedPoint South durante el brote de gripe en 2021. Vivía en un tráiler a las afueras de West Point, un pueblo a mediodía de caminata a través de caminos secundarios y senderos forestales. Mabel era baja, de hombros redondeados, con cabello castaño rojizo con canas atado en un moño suelto. Usaba gafas gruesas y una chaqueta de franela raída sobre un suéter con 2 agujeros en los puños. Su olor olía a lavanda y café viejo. Una colección de ángeles de cerámica alineaban el alféizar de la ventana de la cocina. Mason y Luke la encontraron justo antes del anochecer. La recibió con expresión confundida, hasta que Luke le mostró su placa y explicó lo que habían encontrado. Las manos de Mabel temblaban ligeramente mientras hojeaba las copias. Dijo suavemente, señalando a un joven con cabeza rapada y ojos distantes. Ese es Jesse. Vino con síntomas como los demás. Dijeron que fue transferido a un centro de recuperación, pero nunca lo vi irse. Le pregunté a la nueva administradora y ella dijo que ya había sido procesado. No sabía qué significaba eso. Volteé otra página. ¿Y ella? Esa es Tabitha. Le di su última dosis de antibióticos. Lloró cuando se la llevaron en medio de la noche. Dijo que algo no se sentía bien. Luke asintió. ¿Puede firmar una declaración confirmando esto? Haré más que eso, dijo Mabel, su voz de repente firme. He guardado registros, nombres, horarios, notas que nos dijeron que tiráramos. Los guardé en caso de que algo como esto volviera a perseguirnos. Se levantó y se arrastró hasta la habitación trasera, regresando con una carpeta grande envuelta en cordel. Docenas de notas escritas a mano la llenaban. Registros diarios, memorandos no autorizados, turnos garabateados donde los pacientes fueron marcados como movidos sin formularios de transporte. Esto ayudará, dijo Mason, tomando el paquete cuidadosamente. Podrías haber salvado muchas vidas. Mabel dio una sonrisa tenue. Siempre dije que si la verdad no te quema, iluminará el camino de alguien más. Mientras se iban, Bolt miró hacia atrás hacia ella, cola moviendo a una vez. De vuelta en el borde del bosque, Mason acampó cerca de un cobertizo abandonado fuera de un viejo sendero de caza. Luke revisó los documentos bajo el resplandor rojo de una linterna práctica, su rostro pálido pero enfocado. «Se movieron rápido», murmuró. Quien planeó esto sabía que necesitaban nombres poderosos para mantenerlo enterrado. Mason sorbió de un termo de café débil. Y ahora sabemos quién está tirando de las cuerdas. Afuera, el viento se levantó de nuevo, susurrando ramas sobre sus cabezas. Pero por primera vez en días, no estaban corriendo. Se estaban preparando para contraatacar. El bosque estaba tranquilo, pero no en calma. El tipo de silencio que venía antes de que algo se rompiera. Mason se recostó contra el capó de un camión utilitario oxidado, estacionada en una crista con vista al patio de carga oeste de Southwo, el mismo patio donde Everlake operaba uno de sus depósitos sin marcar. Desde aquí podía ver los focos proyectando arcos delgados a través de los contenedores empolvados de nieve y la línea de remolques extendiéndose hacia las viejas vías del tren. Luke estaba sentado en el asiento del pasajero, un brazo aún vendado, pero su voz aguda mientras tocaba el enlace de comunicación encriptado conectado a un dispositivo de mano. El viento afuera susurraba a través de los pinos, pero dentro de la cabina, la estrategia llenaba el aire como estática. «Hablé con Reed Carter», dijo Luke. «Todavía está con SWAT, pero no oficial ahora, ejecutando asignaciones negras para personas desaparecidas. Acordó ayudar». Reed Carter tenía 41 años, alto y fibroso con rasgos desgastados y una mirada de columna afinada por años de entradas forzadas y enfrentamientos de rehenes. Ex-marine convertido en aplicación de la ley, Reed había trabajado con Luke durante casi una década antes de transferirse a una fuerza de tarea federal.
Su sentido de justicia se había agudizado, no suavizado. Usaba equipo táctico civil, negro mate, sin identificadores, y mantenían su equipo pequeño. 2 operadores, ambos exmilitares, silenciosos y leales. ¿Nos cree?, preguntó Mason. Vio los archivos. Respondió Luke. Y perdió a una prima que desapareció de una clínica de desintoxicación. Nadie nunca la encontró. Eso era todo lo que Mason necesitaba escuchar. Al anochecer, la trampa había sido preparada. Usando un manifiesto falsificado sacado de los documentos recuperados en Medpoint, Luke se hizo pasar por un contratista logístico de nivel medio, entregando un envío final de la instalación 3 al patio principal. Una transferencia destinada a estar fuera de los libros, sin preguntas. La nota fue enviada a través de un canal encriptado ficticio, diseñado para llegar directamente al manejador de Everlake. El tipo de cebo que o sería ignorado o activaría a alguien lo suficientemente grande como para querer borrarlo. No tuvieron que esperar mucho. 1 hora después, llegó una respuesta. Entrega confirmada. Enviar verificación con ID del conductor. Reunirse en muelle de carga 4, 1 de la mañana. El equipo de Reed se movió a posición. El plan era simple: interceptar al manejador, grabar el intercambio y extraer suficiente evidencia para atar toda la operación y al concejal Halden a la red de tráfico de Everlake. Mientras tanto, Bolt había estado ocupado. Durante las últimas 24 horas, Mason lo había entrenado en nuevos comandos de olor usando una gorra de lana tomada de una de las chicas desaparecidas en los registros de Mabel. Bolt siempre había sido un perro de detección, entrenado para olfatear explosivos y narcóticos, pero ahora estaba enfocado con láser en el olor humano, específicamente en los desaparecidos. «Encuentra alegría», susurró Mason, sosteniendo la gorra. Bolt la olfateó, orejas temblando. Luego se volvió bruscamente hacia el patio. Se movieron bajo cobertura de la noche. El muelle 4 estaba en el extremo lejano del depósito, parcialmente oculto por cajas apiladas y remolques desconectados. El aire olía a aceite, sal y diésel. Un solo foco parpadeaba sobre la rampa del muelle, y debajo estaba un hombre con abrigo largo de invierno y guantes paseando mientras hablaba por teléfono. ID coincide con el conductor de Halden, murmuró Luke. No el concejal, pero cerca. Mason se agachó detrás del costado del camión, esperando. Entonces, Bolt se detuvo. Ladró, no fuerte, pero con un tono que Mason conocía demasiado bien. Descubrimiento. Mason miró donde Bolt había girado. Un remolque refrigerado nondescript estacionado detrás de la oficina de envío. No había ruido, ni vibración, nada. Pero el perro no se movería. Mason dio una sola señal de mano a Reed, quien asintió. Desviaron el curso hacia el remolque mientras Luke permanecía atrás para monitorear la transacción señuelo. Bolt olfateó a lo largo de la costura inferior del remolque. Luego, pateó una vez la puerta. Mason dio un paso adelante y abrió el pestillo de la parte trasera. Rugió mientras la abría, vapor frío saliendo en bocanadas. El interior estaba iluminado con una luz de emergencia azul. Dentro, acurrucada bajo mantas térmicas plateadas y encadenada a la barra interior, había una chica. No parecía tener más de 16 años, envuelta en un abrigo varias tallas demasiado grande, ojos muy abiertos y vidriosos de miedo. Su piel estaba enrojecida por el frío, labios temblando. Sus muñecas mostraban moretones bajo las mantas. ¿Joy?, preguntó Mason suavemente. La chica parpadeó. Sí, susurró. Entró, cortapernos en mano, y cortó las ataduras. Afuera, gritos amortiguados se elevaron cerca del muelle 4, voces ladrando órdenes, los pasos agudos de personas corriendo. «Asegura a la chica», dijo Mason en su comunicación calmada. «Joy localizada. Repito, Joy localizada». La voz de Reed llegó. «Están dispersándose. Tenemos a 2 bajo custodia, uno intentando huir por el patio ferroviario». La voz de Luke siguió. «Tenemos al conductor. Llevaba una cámara corporal». Mason ayudó a Joy a ponerse una parca gruesa y la jaló cerca mientras Bolt trotaba junto a ellos. Entonces una figura apareció en el extremo lejano del muelle, corriendo fuerte, abrigo oscuro ondeando. No iba hacia las puertas, se dirigía hacia un SUV negro estacionado cerca de la entrada lateral del depósito. Mason reconoció la forma de los hombros del hombre. «Halden», murmuró. Levantó su rifle, pero se detuvo. Un destello de faros. Otro SUV entró desde el otro lado,
sin marcas pero pesado, polarizado. El primer vehículo estaba bloqueado. En segundos, los hombres de Reed tenían a Halden presionado contra el capó. Concejal Richard Halden, dijo uno de ellos, está bajo detención federal por sospecha de tráfico humano, mal uso de fondos de emergencia y conspiración para obstruir la justicia. El rostro de Halden estaba pálido y sin expresión, como si aún creyera que esto era todo un error que desaparecería. Pero Mason sabía mejor. Se quedó atrás mientras los médicos llegaban para revisar los signos vitales de Joey, y Bolt se sentó junto a él, cola cepillando el suelo cubierto de escarcha. Habían activado la trampa, y la red finalmente había comenzado a desenredarse. La nieve no había parado, no por días, pero esta mañana se sentía diferente. Menos como una tormenta, más como una limpieza. La luz se rompió a través de nubes pesadas en ejes dorados brumosos, mientras el convoy de vehículos de emergencia serpenteaba desde el patio de carga. Luces rojas y azules pulsaban contra el desierto blanco, iluminando una victoria que había costado más de lo que nadie sabría. Mason estaba parado cerca del borde del perímetro, brazos cruzados contra el frío. Su chaqueta forrada de lana, vieja y sin marcas, estaba empolvada con copos. No hablaba mucho, nunca lo hacía, pero sus ojos rastreaban todo. Las camillas siendo levantadas en ambulancias, las mantas cálidas envueltas alrededor de hombros esqueléticos, el silencio atónito de 17 almas rescatadas parpadeando en un mundo que pensaban que nunca volverían a ver. Junto a él, Bolt se sentó alerta, cola barriendo nieve en arcos lentos. Levantaba la vista cada vez que pasaba una canilla, no por miedo, sino por memoria. Luke estaba no lejos, su brazo aún en cabestrillo, pero barbilla sostenida alta. Usaba una chaqueta estándar del sheriff ahora, aunque su placa apenas era visible bajo hollín y escarcha. El vendaje en su costado asomaba desde debajo del cuello. No había dormido, pero había un fuego en sus ojos de nuevo, uno que se había apagado la noche que fue emboscado en esos bosques. Mason miró mientras una camioneta de noticias se detenía más allá de la barricada. Una joven reportera con parca roja bajó, seguida por un camarógrafo levantando una plataforma de hombro. Su etiqueta de nombre decía Kylie Monroe, una periodista de campo conocida por perseguir historias reales, no solo clips de sonido. Fines de los 20, voz aguda, botas embarradas. Ignoró los oficiales de relaciones públicas y se dirigió directamente a Luke. Diputado Harrison, se dice que esta no fue una redada oficial, que la llamada vino de un canal privado. ¿Desea comentar? Luke levantó una ceja. Seguí la evidencia, dijo, voz firme. Y cuando el sistema no se movió lo suficientemente rápido, pedí ayuda. Kylie sonrió. ¿Y el hombre que lo ayudó? No está listado en ningún lado. ¿Quién es? Luke miró hacia Mason, luego de vuelta a la reportera. Digamos que estaba exactamente donde lo necesitaba. La cámara giró hacia Mason, pero él se giró ligeramente, evitando el encuadre completo. Bolt se movió más cerca, presionando contra su pierna. Más tarde esa tarde, bajo una gran carpa militar preparada para triaje, el departamento del sheriff realizó una breve ceremonia. 17 víctimas habían sido rescatadas, todas personas desaparecidas confirmadas, la mayoría de refugios o centros de vivienda de transición. Se habían hecho 8 arrestos en el sitio, incluyendo personal del almacén y 2 coordinadores de nivel medio. El concejal Richard Halden había sido llevado bajo custodia federal antes del amanecer, su inmunidad política despojada después de evidencia abrumadora que lo vinculaba a las cuentas fantasma de Everlake y flujos de trabajo ilegales. Dentro de la carpa, el ambiente era pesado, pero esperanzado. Catres plegables estaban alineados con bandejas de comida caliente, soportes IV y perros de terapia traídos por voluntarios. Algunas de las víctimas lloraban, otras miraban fijamente. Una chica, Joy, se negaba a soltar la oreja de Bolt, incluso mientras los médicos revisaban sus signos vitales. El sheriff Donnelly, un hombre canoso con rostro cansado, subió al pequeño escenario improvisado con un portapapeles en mano. Se aclaró la garganta. Hoy, comenzó, fuimos testigos de algo raro, no justicia, sino persistencia de aquellos que se negaron a mirar hacia otro lado. Se volvió hacia Luke. Diputado Luke Harrison, por sobrevivir a un ataque destinado a silenciarte, por descubrir una red que abarcaba líneas estatales y por arriesgar tu vida para terminar lo que otros no comenzarían,
se te otorga por la presente la medalla al valor. El aplauso estalló, crudo y real. Luke dio un paso adelante, mandíbula apretada con emoción. Aceptó la medalla, luego miró hacia la parte trasera de la carpa. El sheriff Donnelly continuó. Y aunque no lleva una placa, aunque nunca pidió estar aquí, hay alguien más sin el cual nada de esto habría sucedido. Asintió hacia Mason, un hombre que vio algo en la nieve y no se alejó. Quien refugió a un extraño, rastreó a un fantasma y luchó junto a nosotros sin título. Mason Calloway. Puede que no uses uniforme, pero este condado recordará tu nombre. La multitud se volvió mientras Mason lentamente daba un paso adelante, vacilante al principio. No le gustaban las multitudes, no le gustaba el reconocimiento, pero hoy lo aceptó. El sheriff sonrió. Lo llamamos ahora, dijo, elevando su voz. El guerrero en las sombras. Un silencio cayó, luego los vítores estallaron. Bolt ladró una vez, fuerte y orgulloso. El sheriff Donnelly se rió y miró hacia abajo al perro. Y finalmente, nuestro milagro de 4 patas. Se arrodilló, sacando una pequeña placa de metal en forma de huella de pata. Bolt, por servicio más allá del instinto, por salvar vidas, por valentía bajo fuego, eres oficialmente juramentado como oficial K9 voluntario del condado de Clear Ridge. Bolt movió su cola, lengua colgando, mientras Mason se agachaba para sujetar la placa suavemente a su collar. Brillaba como esperanza. Fuera de la carpa, la nieve comenzó a aligerarse y en algún lugar más allá de las colinas, las sirenas se desvanecieron no en silencio, sino en paz. A veces los milagros no vienen con sonido de trompetas o alas de ángel. A veces caminan junto a nosotros en silencio a través de la nieve, sin placa, sin título, solo un corazón dispuesto a ayudar. En esta historia, no fue solo el coraje de un oficial herido o la fuerza de un soldado retirado lo que salvó vidas. Fue la mano invisible de Dios guiándolos a través de la oscuridad. Una cabaña quemada, un sendero silencioso, el ladrido de un perro en la noche. No fueron coincidencias, sino ecos silenciosos de intervención divina. En nuestras vidas diarias, puede que no persigamos criminales ni descubramos crímenes ocultos, pero todos tenemos momentos donde debemos elegir entre comodidad y coraje, silencio y verdad. Cuando hacemos lo correcto, incluso si nadie lo ve, nos convertimos en parte de algo más grande que nosotros mismos. Si crees en segundas oportunidades, en el poder de la lealtad, en las formas invisibles en que Dios nos protege y guía, entonces deja que esta historia te lo recuerde. Incluso en un mundo lleno de oscuridad, todavía hay guerreros en las sombras y ángeles de 4 patas. Deja un amén en los comentarios si crees que Dios todavía trabaja a través de personas y animales por igual. No olvides darle like, comparte esta historia con alguien que necesita esperanza hoy y suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas el próximo relato de coraje y fe. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Mantén tu corazón abierto, porque a veces los milagros llegan vistiendo pelaje.